Entrevistas Pensándolo Bien. Las voces protagonistas. Felipe Araújo, de jeito tanto quanto diferente. Más o menos así. Muy bien, lo recibimos. ¿Qué tal? Ramírez, Daniela Bojorqui y Matías Bouchet nos saludan desde Paso de los Libres para Pensándolo Bien. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, buen Bien, día, Ramírez. bien. Bueno, acá con muchísimas preguntas todavía después de la reunión que mantuvieron ayer con la ministra. No sé cómo salieron ustedes, ¿satisfechos de la reunión o todavía, o tienen esta misma sensación de que hay cuestiones que todavía no se conocen? En realidad se conoce muy poco, hay mucha incertidumbre. Sí, algunas preguntas tienen respuesta, como por ejemplo, de qué manera se va a volver, qué ellos piensan como escuela segura. Nosotros lo que les planteamos es que todas las escuelas tienen que tener baños, todos los elementos para sanitizar el establecimiento, y que lo que ellos plantean, o sea, el ministerio en este caso, es que deben volver primero, segundo y tercer grado de la escuela primaria, el primer ciclo de la escuela secundaria y el nivel inicial, en grupo de 10 alumnos durante 10 días. No, esta es una experiencia piloto. Nosotros también le manifestamos de que todos los días cambia la realidad en el mundo, no solamente en la Argentina o en las ciudades de Corrientes o en Corrientes. Por lo tanto, esta es una propuesta que el gobierno provincial lleva adelante, ¿no? Claro. Bueno, nosotros escuchamos, pero de lo que no se habló, cuánto van a invertir para resolver los graves problemas históricos que tenemos en infraestructura, de qué manera y cómo va a ser el programa. De lo que no se habló es de qué manera vamos a recuperar lo que hemos perdido en estos últimos años de poder adquisitivo del salario. Estuvo el ministro Rivas Piesantini y parece que fue como padre, porque el ministro de Hacienda está en una reunión de educación, si no lleva ni siquiera una propuesta, me parece que también estaba medio dibujado ahí. Esto es para ilustrar un poco a la ciudadanía y a nuestros compañeros docentes, ¿no? Que donde hay una fuerte expectativa. Uno, por la vuelta, por lo que significa volver después de un año y con todos los traumas que viene generando esta pandemia. Y lo otro es el salario. Tenemos uno de los peores salarios del país, uno de los peores, y lejos de sortear la línea de pobreza como hemos logrado durante del 2005 al 2015, ningún docente pobre en la República Argentina. Del 2016 al 2020 hemos caído por debajo de la línea de pobreza y hoy estamos tocando la indigencia. Un salario inicial docente, ¿no? Ramírez, sí, usted tocaba, bueno, para ir desglosando algunos puntos, el regreso de sala de 5, el primer ciclo del nivel primario, el primer ciclo del nivel medio. ¿Qué sucede con los otros? ¿Sala de 4? Sí. Sala de 3, 4, digamos, acuérdese que la ley 26.206 establece que la obligatoriedad del Estado es de los 45 días en adelante, ¿no? O sea, que los jardines maternales y demás, pero no es obligatorio para el Estado, pero no para la familia. En ese caso, lo que es obligatorio, digamos, lo que está es el nivel inicial a la secundaria. Si no, y lo otro es justamente viendo a ver qué sucede con estos agrupamientos que se hacen, y bueno, después comenzar con los otros. Se diría todo en forma virtual. Se irían de forma virtual lo que es... Claro, nosotros lo que le planteamos exactamente lo que le planteamos al Ministerio, al Ministro de Educación, tanto de Nación como cuando tuvimos la oportunidad de estar en la reunión anterior, y ahora nuestra Ministra de Educación, que le hemos planteado también en la otra, de que hay que invertir en una conectividad plena en cada una de las escuelas para que los trabajadores de la educación podamos regresar primero a hacer inclusive el teletrabajo de la escuela, con horarios estipulados, porque nosotros nos pagan para hacer una determinada tarea. Y esto se desvirtuó durante todo el 2020, fue un año atípico, se hizo lo que se pudo. Bueno, ahora hay que comenzar a organizarse. Bien. Lo que sí nosotros les planteamos a no poner en riesgo la salud de nuestros alumnos y de nuestros compañeros. Me parece que no es necesario. Y hay experiencias en todo el mundo que indican que hay que ir de a poco, que también las normativas que se bajan tienen que ser claras, que nadie puede hoy en esta circunstancia
someter a la presencialidad si no es segura. Aquí los directivos también, nuestros compañeros trabajadores, directivos y supervisores tienen que ver si la escuela no tiene los baños en condiciones, si no están dadas, digamos, si no está dado todo lo que se establece en los protocolos que se vienen trabajando del año pasado. No hay que abrir esa escuela, hay que ir a la virtualidad y el Estado tiene que hacerse presente ahí. ¿Para qué? Para resolver los problemas que tenemos, para ir a la escuela segura, para que nuestros alumnos, para que nuestros niños, jóvenes y adolescentes estén seguros y nuestros compañeros, por supuesto. Me parece que esto es lo que está en discusión hoy. La presencialidad más o menos es algo que se va a ir dando a partir de que vaya desapareciendo esta pandemia, porque acá parece que no tenemos más pandemia y los docentes somos una manga de haraganes que no queremos volver a nuestro lugar natural, que es el aula, y a nuestro espacio geográfico y físico de trabajo y de convivencia, que es la escuela, porque somos una manga de haraganes. Acá hay una pandemia que azota al mundo, y hay una derecha tilinga que quiere poner todos los días en la agenda pública y del pueblo, a ver, inmunidad de rebaño, las vacunas no sirven para un carajo, ahora hay que vacunar a todos, que el Estado Nacional es un Estado inerte, inútil. Las vacunas se están disputando en el mundo. La Sputnik, que era veneno más o menos, que nos hacía hablar en ruso y nos convertía en un comunista antes de la perestroika, resulta que hoy es necesario, es una de las vacunas más importantes del mundo y con más prestigio. Ramírez. Alemania está comprando vacunas y tiene un valor en el mercado, en un mundo capitalista. A toda esa barbaridad, en el marco de esa barbarie, quieren llevarnos a escuelas inseguras. Nosotros queremos escuelas seguras, trabajar con nuestros alumnos. Es necesario tener contacto con los alumnos, es muy necesario, más que nada con aquellos de nivel inicial, los primeros años de la escuela secundaria, que el año pasado no tuvieron prácticamente ningún contacto con sus profesores, pero no de cualquier forma y cualquier manera. Ramírez, hay otra duda que tenemos, es, bueno, el resto, decían ustedes, seguirán de forma virtual. Ahora, el docente va a tener que dar el mismo material de forma virtual para los alumnos que no asisten a clase y de forma presencial para los que sí asisten. Digo, porque esto implica un doble trabajo para el docente. Por eso no, eso quedó bien estipulado. Es un solo trabajo con los grupos y de la escuela, por eso nosotros decimos 4 horas, las 4 horas más lo que significa planificar y demás, porque hay un trabajo oculto que nunca fue visibilizado y tampoco pagado, el que de planificación, trabajar, estudiar, buscar los contenidos, corregir, evaluar, capacitarse, todo eso, bueno, hacerlo de la escuela y bueno, volver a cierta normalidad en ese sentido, con o sin alumnos. No, esto nosotros lo hemos planteado con mucha claridad, Bueno, pero a ver, yo... El otro problema... Claro, para pasar el limpio. Un docente va y da clases en primer año, ¿sí? A 10 alumnos. Lo que ellos pretenden es que 10 días, con un grupo de 10 alumnos, ¿no? Sí. Llevan las tareas, llevan todas las actividades, llega el otro grupo, ¿no? 10 días, está bien. Y llevan todas las actividades, ¿no? 10 alumnos, llega el otro grupo, acuérdense que el máximo de matrícula que podemos tener son 25 o 30, 10 días y está completo. Claro, o sea, los 10 días que los alumnos están en su casa van a hacer las tareas. Perfecto, bien, eso es lo que queríamos tener, porque la verdad que era una preocupación. Después lo que nosotros les propusimos es crear nuevos cargos para reforzar las trayectorias de esos alumnos, digamos, de la virtualidad. Con una pareja pedagógica, bueno, eso implica más fondos. Esos fondos existían, y en secundaria particularmente llegaban fondos justamente para que muchos docentes se incorporen al sistema, ¿no? Y no sean los profesores titulares, sino profesores de tutoría. Hoy necesitamos profesores de tutoría, por eso le dijimos al ministro de Hacienda, ya que estaba, que destine fondos, que hable con el gobernador, o vamos a hablar con el gobernador, pero hoy hay que destinar fondos para que ese formato de escuela semipresencial o modelo alternancia o EFA, muy parecido, digamos, tenga un resultado y vayamos a lograr cierto óptimo, ¿no? En ese sentido. O
sea, optimizar el tiempo y también la relación, porque no hay que perder el contacto con tus alumnos, porque tenemos esto otra cosa para nosotros, para nuestros compañeros, y esta es una perspectiva que tenemos desde el sindicato. Nuestra población estudiantil, niños, jóvenes y adolescentes, más del 50% está en situación de pobreza. Entonces necesita una fuerte presencia de la escuela y del Estado, por supuesto sin dejar de ver que estamos en marco de una pandemia de carácter mundial, que azota a los pueblos del mundo, que le hace dar marcha y contramarcha a los gobiernos más, que parece que eran los más eficientes y eficaces del mundo. Bueno, acá en Corrientes, donde tenemos estos indicadores, realmente que es preocupante, pero por eso no vamos a dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer. Por supuesto, siempre cuidando la vida de nuestros alumnos, de nuestro pueblo y de nuestros compañeros, ¿no?, que somos parte de este pueblo. Este es el planteo que nosotros hacemos de SUTECO, somos muy claros, y la otra arista, que me parece que es importante acá, es el salario. Sí, no puede ser... Sí. Antes de pasar para seguir a la parte salarial con algunas cuestiones, hay una preocupación muy grande que tiene que ver con las licencias y el personal de riesgo, algo que ya se quitó a final del año 2020, y docentes que tienen enfermedades de base que si los metes adentro de un aula y se contagian, y es muy probable que a los 3 días se te mueran. Una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Bueno, por eso, ¿qué va a suceder o qué se habló con respecto a las licencias para el personal de riesgo? Bueno, en ese sentido nosotros ya le planteamos en la reunión anterior al ministro Trota, le hemos entregado un documento donde está establecido eso. Hay una resolución del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud de la Nación del 12 de marzo del año pasado, donde establece todas las patologías de los que son los grupos de riesgo o pacientes o trabajadores de riesgo en el marco, en estas circunstancias. Que es necesario una norma legal que supere a la que tenemos nosotros como régimen de licencia, o cualquier trabajador del Estado o trabajadores privados también. En ese sentido eso está vigente, y aparte porque la pandemia, el coronavirus, lejos de irse, se profundizan los contagios, vamos a entrar en el otoño, nueva cepa, está la experiencia de Europa, hay un montón. Me parece que en ese sentido esa misma resolución del Ministerio de Salud hoy tiene que transformarse en decreto aquí en la provincia, porque quedó sin efecto el decreto nacional, que es como que si en diciembre fuimos toda Navidad y Año Nuevo y la pandemia se desapareció. Sí. Bueno, lo que nosotros pedimos es justamente que salga una norma legal que contemple a todos y cada uno de los trabajadores de la educación, y no también trabajadores de la educación de otros sectores que estén con patologías parecidas. Claro. O sea, que tengan esta patología o esta enfermedad, digamos. Bien. Entonces, lo que se comprometió el Ministerio, y justamente la prórroga tiene que ver con eso también, ¿no? Que las escuelas estén en mejores condiciones, que se abran las escuelas que estén en condiciones, es que justamente tengamos esta norma legal. Ramírez. Esta norma legal nos decían que está ya prácticamente a salir, es un decreto del gobernador, donde ahora está contemplada, deberían estar contempladas todas estas patologías que se estableció el Ministerio de Salud de la Nación. Eso es un hecho prácticamente, esto lo decimos nosotros, no porque tengamos la viromia, porque tengamos contacto todos los días directo con el gobernador Valdés, ¿no? Y mucho menos el SUTECO. Lo que le quiero decir es que en esta ida y vuelta que tuvimos con la ministra de Educación, y ya la anterior, y lo que venimos planteando, y las notas que hemos enviado, están orientadas justamente a que salga esta norma legal que reemplace nuestro régimen de licencia y que le dé cobertura a todos los trabajadores que están con algún tipo de enfermedades crónicas, ¿no? Perfecto. Ramírez, otra de las preguntas que surgen en el grupo docente tiene que ver con que, bueno, vamos a suponer que, y sobre todo esto pasa, me parece que es más preocupante en la secundaria, surge algún caso, la ministra había dicho, bueno, al surgir el caso son subgrupos, entonces se aísla el subgrupo, no hay problema, pero estamos hablando de docentes que dan en una escuela en muchísimos cursos la misma materia y que también dan en otras escuelas. ¿Qué va a pasar con el docente y cómo continúa esa materia si el docente tiene que ser aislado? Y acá me quedo con esto que usted también decía de crear más cargos.
porque es una Total. problemática. Hoy cualquier persona Totalmente. que es docente de secundaria tiene horas en todas Sí. las escuelas prácticamente, porque si no, no llega y necesita todos los cargos. Entonces, queda aislado y ya no va a poder trabajar Mire, en un montón de lugares. Mire, Daniela, nosotros bueno, miren, nosotros venimos planteando, y la Ley de Educación Nacional, la 26206, es clarita en ese sentido, plantea justamente la dedicación exclusiva, un solo cargo, que podamos vivir con un solo cargo. Dedicación exclusiva significa transformar el cargo ese que está invisibilizado, que se dice jornada simple y que nos lleva 4 horas frente al alumno, más todo lo que significa el otro trabajo no visibilizado, son más o menos 6 o 7 horas, transparentar eso, ir a la jornada completa o dedicación exclusiva en un solo curso, en una sola escuela, en una sola unidad escolar. Esto prevé la Ley de Educación Nacional. Acá no avanzamos un centímetro en nuestra provincia, un centímetro en todos estos años. Veníamos pidiendo que las escuelas estén en condiciones, en esto, el cuidado también por parte de la comunidad educativa, de todo y cada uno de los mobiliarios y los establecimientos educativos, porque es lo público, es nuestro, es de todos, ¿no? Ahí también tenemos que trabajar mucho los docentes, la escuela pública, la escuela tiene que trabajar muchísimo. Bueno, acá se marcó una línea así de como que todos, de trazabilidad, y como que nadie se va, y estamos todos intercomunicados todo el tiempo. Sí, porque además la No otra hay una pregunta, conducta, la otra pregunta que surge... es muy probable que lo que nos parece a nosotros que tiene que haber, tenemos que tener normas de conducta, no el comportamiento social debe ser otro, uso de barbijo, manejo, lavado sistemático de manos, todo lo que nos viene indicando desde que apareció esta pandemia. Las personas que se dedican a esto y que tienen conocimiento sobre la preocupación, y que fueron aprendiendo también, ¿no? Claro, la preocupación del docente además es, bueno, yo me aíslo porque sucedió esto. Vamos a suponer que el docente se contagie, que no es, porque además la vacunación para los docentes va a tardar. Vamos a suponer que el docente se contagie. ¿Bajo qué régimen ese docente se queda en su casa también? Porque no es cuestión de, bueno, estoy enferma y me van a hacer trabajar virtualmente. No, ahí tendría que acogerse al decreto que tendría que estar saliendo entre el fin de semana o la otra semana. Me parece que hay que aplicar mucho sentido común, esa rigidez de la norma, porque queremos poner cierto orden de ese Estado con una mirada así muy dura, patriarcal, no va más, y esta experiencia le está enseñando, porque no deciden y por ahí van y vuelven y hasta se vuelven complacientes con algunas cuestiones que nosotros venimos planteando, que tiene que ver con las relaciones que se deben dar en una democracia entre los ciudadanos, entre los distintos grupos, independientemente de su pertenencia política, ideológica, religiosa o pertenencia de género, lo que sea, ¿no? Me parece que hay que tener cierta flexibilidad, pero no dejar de ver de qué manera nosotros podemos ir reemplazando eso que era la normalidad absoluta, que era cierta normalidad, porque un alumno que no tiene para garantizarle las 4 comidas, y el Estado y la sociedad y la comunidad, todos somos responsables de eso. Me parece que algo de vergüenza tenemos que tener. Lo que sí hay responsabilidades que deben asumir otros, que son responsabilidades mayores, porque están en lugares donde se puede con una virome o con una lapicera o con una pluma resolver los problemas de ellos y no de su grupo. Me parece que nos tiene que avergonzar también esta sociedad que tenemos, en el sentido de que con los avances que hay, que haya los bolsones, o que nuestra pobreza sea estructural, y que la escuela sea un lugar donde se reproduce pobreza. Parece que estos son los desafíos que tenemos, y ayer nosotros le planteábamos al ministro de Hacienda, ya que estuvo, a ver qué metas, y queremos hablar con el gobernador, qué metas hay para la educación pública correntina, cómo nos vamos a fijar a 4, 5, 6, 10 años, llegar, no sé, a la jornada completa, a la dedicación exclusiva, combinar nación y provincia. Fíjense, hoy Nación, por ejemplo, en el presupuesto nacional, ahí se quintuplica y un poco más la cantidad de fondos para el INET, que fue vaciado durante la gestión de Mauricio Macri. Se duplica la cantidad y el monto, por supuesto, eso se tiene que actualizar, porque la inflación se lleva todos los años, pero la cantidad de becas Progresar,
el Conectar Igualdad, que desapareció, que lo desmontaron, que han destruido, y es la razón por la cual hoy es más difícil volver a las escuelas y escuelas seguras y para que poder trabajar con conectividad plena, porque dejaron como tierra arrasada toda la escuela secundaria y primaria, los pisos tecnológicos desaparecieron, no llegan los fondos para pagar internet que llegaban, o para pequeñas mejoras, allá por el 2015, de 80.000 pesos para las escuelas secundarias y primarias, los planes de mejora, vaciaron los presupuestos educativos y por lo tanto la escuela pública. Y en esas condiciones tenemos que ir. Y acá hay responsabilidad de nuestro ministerio y de la conducción política de esta provincia. Si no, parece que la culpa es de Cristo, la culpa de Mahoma, la culpa es de Fernando Ramiro, de los sindicalistas que van y negocian cualquier porquería a espalda de su pueblo. Es responsabilidad política. Ramírez, que quieren endeudaron, hipotecaron en la responsabilidad y nos dejaron en estas condiciones. Quiero hacer un Entonces da punto. mucha bronca a veces no tener una discusión fecunda asumiendo responsabilidades mayores o menores. Y acá todos somos responsables del estado de necesidad que sufre nuestro pueblo. Ramírez, la pobreza estructural la responsabilidad, porque ayer se habló de personal de maestranza, limpieza, kit de higiene, y usted marcaba hoy, bueno, vamos, que se abran únicamente las escuelas que son seguras y que tienen todas estas condiciones. Que eso por protocolo tendría que ser así, y acá le pedimos suma responsabilidad a nuestros compañeros directores. Ah, ahí está, a ese punto quería suma llegar. Responsabilidad, no Ahí. ir a decirle, no, tenés que venir porque sí. Y lo otro que quedó muy claro es que estas reuniones institucionales que se hacen con 40, 50, no, tiene que ir de a pocos, de a 10, de a 5, por sectores. Ramírez, ¿no? Acá tenemos un caso, a ver, acá Ramírez, tenemos a un veces caso en Paso de parece los ser Libres. más difícil ese punto que... Exacto, acá tenemos un caso en Paso de los Libres sumamente conocido, una de las escuelas cabeceras, donde el directivo asume que la escuela está en perfecto estado, y la verdad que hasta en los momentos, el año pasado realizó una reunión, terminaron contagiados, se hizo la denuncia, nada pasó. Digo, estas situaciones también hacen que después Es la responsabilidad ciudadana también de todo y cada uno de nuestros compañeros. El compañero directivo es un compañero que vive un salario que hay que respetar en su jerarquía, pero este es un estado de excepción donde todos tenemos que... nosotros estamos trabajando justamente en ese sentido para darle un recurso legal a la comunidad educativa ahí donde lo está. De hecho, nuestra propia ministra ayer, y esto tenemos que ser muy claro, ¿no? Ahí donde estén dadas las condiciones, hay que llamar, decir, no está, listo, se terminó. Pero no el compañero directivo decir, no, mi escuela está en condiciones y no está en condiciones. Y hay que ajustarse a lo, hay mucho a lo fanático también de querer figurar dentro de las planillas de los ministerios. Bueno, vamos a figurar después, vamos a hacer todo después cuando pase esto y cuando toda nuestra comunidad esté segura y podamos vivir un poco mejor y podamos plantearnos otro objetivo. Hoy la salud y la vida en el mundo está en juego. Y no es poca cosa. Entonces me parece que hay que ser sumamente responsable, y aquellos que no quieran ser responsables, me parece que ahí hay que ir a una fuerte unidad de la comunidad, padres, todo, porque todos estamos involucrados, y exigirle a quienes tienen responsabilidades, porque mañana va a aparecer, no sé, el ex intendente, hoy diputado, candidato a gobernador, van a aparecer diciendo, miren, nosotros vamos a resolver los problemas. Nunca te dicen ¿de qué manera? Por eso nosotros ayer le pedimos, de la misma manera que nosotros logramos en el 2005, la docencia logra, por voluntad política también de un gobierno que tenía como premisa financiar la educación pública, que era el gobierno de Néstor Kirchner, una ley de financiamiento educativo, que nos llevó justamente a ser uno de los países de América Latina con una ley que preveía el mínimo del 6% del Producto Bruto Interno, un Producto Bruto Interno que crecía en ese entonces, que pasaba de 300.000 a 600.000, y que justamente es lo que nos permitió tener computadoras, conectar, todo lo que se volcó, las carreras de INER, las carreras... Miren, el nivel superior durante el gobierno de Néstor Kirchner, donde fue Daniel Filmus, ¿no? Había, por ejemplo, se becaba a los profesores para ir a Italia, Cuba, Chile, a hacer experiencias educativas, socioeducativas a esos países. A otros logramos becas para hacer posgrado en las universidades más importantes aquí de la... Fíjese si nos invertía y no pagábamos un peso en nuestro bolsillo. Fíjese si nos invertía. De que no era perfecto, eso va a ser siempre así. Pero que ahí había un norte
que estaba atrasado a partir de las leyes y la decisión política. Bueno, en nuestra provincia de eso no se habla. Y ayer le pedimos y le dijimos a ver de qué manera vamos a recuperar nuestro salario, de que el año pasado nosotros nos queríamos equivocar cuando el Susteco decía el 25% insuficiente y no firmábamos y salíamos a preguntarle a nuestros compañeros si estaban de acuerdo, porque no nos queremos arrogar semejante responsabilidad de ir a jugar con el bolsillo de un trabajador, porque sabemos de nuestras necesidades. Entonces, esto es sencillo. No, acá en nuestra provincia, desgraciadamente, no se fija el meta para romper con eso que es la desigualdad que llega a la escuela, que está en la escuela, con escuelas desiguales. Ramírez, ¿cuándo va a ser el próximo encuentro? El jueves 18. Jueves 18. No me acuerdo bien el horario. Y nosotros estamos esperando también que vayan docentes que hablan, digamos, que publican, que estigmatizan, que nos ponen a todos en una misma bolsa, y no importa eso, que vayan al ministerio, que estén frente, de Capital particularmente, que vayan al ministerio, que estén frente al ministerio, y que se hagan sentir. Bien. Porque Ramírez, justamente la ausencia de la docencia movilizada y esa docencia obediente a un régimen que no nos da absolutamente nada, que ha sido justamente un régimen que ha propiciado la quita de derechos, como puede ser una computadora de conectar, el piso tecnológico, el mejor salario, la paritaria nacional, porque no hay que olvidarse que el ex gobernador Ricardo Colombi dijo que el mejor gobierno que hubo en la República Argentina fue el de Mauricio Macri, el que hipotecó el futuro de mis hijas y de mis nietos, futuros nietos o nietas. Ramírez, le agradecemos muchísimo la comunicación. Creo que han quedado claros varios puntos ahora de cuestiones que ayer no se habían dicho, de la pregunta. Los docentes obviamente están muy preocupados, es un riesgo, como dice usted, volver, y se tiene que tratar de lograr que la presencialidad dé seguridad a todos, a los docentes, a los padres y a los alumnos. Así que estaremos atentos a las próximas reuniones, que también incluyen lo más importante, que es, bueno, el salario docente, que tiene que crecer de una vez por todas. Así que muchísimas gracias. No, gracias a usted. Que tenga un buen día. Igualmente, hasta luego.